Hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias por la invitación, Vero. Que el Señor la siga bendiciendo a cada una de ustedes por esta bonita labor. Nosotros también lo hacemos y sabemos que lo de las vigilias pues requiere esfuerzo y también tiempo y sobre todo el sueño, ¿no? Que a veces nos vence, pero la sigo animando para que sigan haciendo esto porque es muy bonito. Y le doy gracias también a nuestro Padre Celestial por la doctora Lilian, su ministerio y pues por el mensaje que han traído. Bueno, antes de empezar, quiero orar para que sea Dios dirigiendo este testimonio. Padre bueno, eterno Dios, alabado, glorificado y amado sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos el perdón de nuestras ofensas, te damos gracias por tu infinita misericordia y Señor, estamos aquí delante de tu presencia por la sangre de Cristo, por su justicia, por sus méritos, Señor. Venimos a ti para pedirte el perdón, porque como este tema se trata del perdón, queremos ser libertados, Señor, de toda cadena de pecado que tengamos dentro y sobre todo que seas tú libertándonos, porque si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Bendice a cada una de las personas que están aquí presentes, sus necesidades y a las personas que lo van a ver también después estos videos y toda esta programación que están haciendo nuestras hermanas. Gracias por el ministerio de los ángeles, que sea tu Espíritu Santo conduciéndonos y en el santo nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, queridos hermanos, me han pedido un testimonio, pero hay varios testimonios, pues para que puedan entender este testimonio de esta persona que quiero hablar. Quiero comentar antes que viví una situación con la pareja que yo tenía, estábamos juntos, él era una persona muy violenta y era una persona pues que se comportaba mal en el sentido de que tenía como si fuera doble personalidad, ¿no? Como este hombre verde que cuando estaba enfadado ¿cómo se llama? Hawk, en inglés se llama Hawk y nosotros en español le decimos Hulk, ¿no? Entonces cuando estaba bien era una persona y cuando estaba de otra forma, pues se transformaba y pues en aquella época yo le decía Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? Porque cuando se enfadaba, pues destrozaba la casa, maltrato físico, psicológico y vivíamos en un entorno pues que la verdad no era agradable. Entonces, por esas razones, un día tomé la decisión de denunciar a esta persona y separarme de él porque dije que primero eran mis hijos y que no se merecían vivir en un entorno así como el que estaba viviendo y me sentía que era egoísta de mi parte, pues seguir con una persona de esa forma, ¿no? Entonces, cuando a veces estábamos comiendo o en la mesa y pasaba el noticiero y aquí, yo vivo en España, soy colombiana, soy de Barranquilla y pues cuando estábamos viviendo juntos y estábamos en el noticiero, pues pasaban las noticias de que, bueno, ha sido una mujer maltratada y a la vez esta persona no había denunciado y terminaba que su pareja la había asesinado, ¿no? Entonces yo en mi mente decía, esa persona no tiene perdón en mi mente, ¿no? Pero nunca le decían a él por temor, por miedo de sus represalias, ¿no? Porque sabía que era una persona muy violenta y él solamente decía, si la mataron es porque se lo merece. Entonces, vuelvo y repito, tomé la decisión de denunciar hace 14 años. No es fácil porque es como un vínculo, como ese vínculo que le llaman Estocolmos, es como que quieres estar con una persona con la parte buena de la persona, pero con esa parte negativa no quieres estar, pero no puedes dividir a una persona y quitarle la parte negativa, a no ser que esa persona cambie. En aquella época yo no era cristiana, hace 6 años he entregado mi vida a Cristo antes de la pandemia. Antes de que nos encerraran, no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, para resumirles un poco, quería comentarles por qué yo no podía perdonar y cómo fue que conocí a esta persona de la que voy a hablar. Entonces tenía mucha rabia, mucho odio contra mi expareja por todo lo que habíamos vivido, pero a la misma vez me sentía culpable de esa situación porque él me decía que yo era la culpable. Esta persona siempre hace lo mismo
Te aíslan, porque estuve en un grupo de psicólogos aquí en España antes, vuelvo y repito, antes de conocer a Cristo, y ellos nos enseñaron en ese grupo a las mujeres que supuestamente, entre comillas, éramos víctimas de violencia de género, pero hoy entiendo que yo no era la víctima, que esas personas son realmente la víctima, porque ellas son las que hacen daño y se hacen daño a sí mismos y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahora les voy a comentar por qué le quería decir esto. Entonces, cuando me divorcié, bueno, cuando hicimos todas las cosas de separación, em, todos los trámites y todo que yo le puse la denuncia, pues entraron pues los abogados, psicólogos, porque aquí en España pues hay un grupo en la zona donde yo estoy, que es en Cataluña, vivo una hora cerca de Barcelona, hay un grupo que le dicen Vido, que es de violencia de género. Entonces pasó todo esto y yo seguía con mi rabia, con mi odio y todo, que no podía perdonar, y a veces, y no me podía perdonar a mí de haber aguantado todo y que mis hijos crecieran en este entorno, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y empecé a conocer la iglesia adventista. La conocí por una amiga que puso la televisión en mi casa. Ella no es adventista, ella era de otra denominación, pero me puso ese canal y yo doy gracias a Dios porque ella puso ese canal en mi casa, y así fue como he conocido el mensaje de la iglesia adventista. Ella lo puso y pues en ese entonces, antesito de eso, empezaba a conocer a otra chica antes de bautizarme. Ya estaba escuchando la televisión adventista, y una vez una chica me dice, vamos a caminar. Y yo le dije, ok, vamos a caminar. Entonces empezamos a caminar, y aquí yo vivo en la ciudad de Tarragona. Entonces ahí por debajo del río hay abajo hay un río y arriba hay un puente, pero por debajo del río, o sea, debajo del puente es todo verde y hay un río, y pues por ahí puedes caminar, puedes ir con los perros, puedes hacer footing, puedes ir con la bici, correr, hacer todo lo que quieras, porque es un tramo que es bastante bien y pues también es tranquilo. Y pues ella me dice, vamos a caminar. Y yo, ok, vamos a caminar. Empezamos a ir a caminar. Cuando llegamos a la altura debajo del puente, justamente debajo del puente, pues habíamos descubierto que había como, aquí le llaman chabola. Chabola es como decir una casa, una cama a la intemperie y cuatro cosas ahí puestas, mal puestas, porque parece que vivió una persona ahí debajo de ese puente, ¿no? Y se resguardaba cuando llovía justamente con la parte de arriba del puente, porque ahí caía el agua y pues se resguardaba, y ahí tenía su cama y tenía cosas ahí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en esta época de la vida, ¿no? O sea, no lo había visto así. O sea, debajo de la ciudad, donde pasa todo lo que viene siendo la urbe, o sea, el tráfico, donde pasa todo, pues tuviéramos una persona que viviera ahí en esas condiciones. Yo no me lo podía creer, porque realmente aquí no había visto esto, o sea, y menos aquí en esta ciudad, ¿no? No había visto esa condición como muy triste de una persona. Entonces, en mi mente se me vino a la cabeza que ahí tenía que vivir un inmigrante, pero como los inmigrantes, cuando llegamos a ciertos países, pues tenemos las situaciones muy complicadas, y yo en mi mente pensé que era un inmigrante el que vivía ahí. Bueno, entonces yo me regresé para ver qué era lo que pasaba, y me dice la chica con que iba con ella, me dice, mira chica, no te metas ahí porque tú no sabes la persona que vive ahí. Yo le dije, pero es que no hay nadie. Y pues me da pesar que haya una persona en estas condiciones. Yo iba con mi morral. Bueno, el morral es como una mochila que llevamos atrás de deporte, y como llevamos ahí, yo no llevaba cartera, no llevaba nada, pero me acuerdo que llevaba como 2 o 3 euros, y no sé por qué se me dio por devolverme, y ella me dice, sal de ahí. Yo le digo, pero ¿qué estoy haciendo? No hay nada. Entonces me acuerdo que había como una silla y un pantalón colgado ahí, y yo no sabía dónde dejarle los 3 euros, porque era un sitio a la intemperie.
Y yo digo, ¿y dónde se los puedo dejar? Puede pasar alguien y se los puede llevar. Estamos en la calle, pero debajo de ese puente había alguien que estaba viviendo. Y yo dije, bueno, se lo voy a meter aquí en este pantalón, en un bolsillo, no creo que nadie se atreva a pasar por ahí. Y cogí, le metí eso. Y me dice ella, tú eres muy atrevida, ¿por qué te metes ahí? Ella es cristiana de otra denominación. Tú no sabes que te puede pasar algo. Yo le dije, pero es que hay una persona ahí viviendo y a mí me da pesar en las condiciones que pueda vivir esa persona. Bueno, total, seguimos caminando, pero no se me quitaba de la cabeza quién podía vivir ahí, debajo de ese puente, en esta civilización y arriba pasaban todos los coches, las personas, o sea, era como que habían dos mundos paralelos, pero había uno abajo y otro arriba. Y a mí era como que yo no conocía mucho, ni siquiera me había bautizado, pero no porque no quisiera, sino porque había un cambio de pastor y él me dijo que él no me podía bautizar porque yo fui 2 semanas antes de que él se fuera y me dijo, no te puedo bautizar. Entonces en ese transcurso me pasó esto eh, y seguí con la idea en la cabeza, con la idea en la cabeza. Y bueno, seguí caminando y otro día era como que pasa por ahí. Y pasaba por ahí, pero no había nadie. Una de las veces que pasé por ahí, se me dio por volver a entrar en ese sitio y meter la mano en el pantalón a ver si esa persona se había enterado de que le habían dejado 3 euros ahí, pero no, esa persona no había metido su mano ahí, ¿no? Y yo decía, wow, pero ¿quién puede vivir? Así pasé varias veces, pero no podía encontrar a la persona y tampoco oraba así, porque tampoco era que como estaba apenas empezando, no sabía qué era la oración, no sabía nada. Entonces estaba, o sea, como que no decía, Señor, mira, esta persona, ponla en mi camino o algo, estaba reciente. Todo fue muy reciente. Y aparte de eso, había perdido a mi padre en el 2017. Mi padre había muerto de leucemia y pues tenía eso en mi corazón, un dolor que durante el viaje que yo tuve a Colombia, no pude llegar a tiempo. Justamente fue cuando fue el viaje de Barcelona a Bogotá, que cuando llegamos al aeropuerto El Dorado, pues ahí fue que me enteré que justamente había fallecido mi padre unas pocas horas y tenía ese dolor también. Era como una mezcla de todo lo que me había pasado con mi ex, el dolor que había pasado con mi padre, y pues como mi testimonio era muy duro porque había sido un testimonio donde había o sea, los espíritus demoníacos estaban aquí en mi casa porque abrí portales que no tenía que abrir. Entonces tenía o sea, mi testimonio es súper enorme, pero tengo muy poco tiempo para contarlo. Entonces, era como que los demonios estaban en mi casa, estaban atormentándome la cabeza por haberme metido en cosas que yo me quería despedir de mi padre y no podía. Entonces, me busqué otras alternativas porque yo no era cristiana, vuelvo y repito, y por mi ignorancia abrí portales y tenía un cúmulo de cosas. O sea, la muerte de mi padre, lo que había vivido con mi ex, y pues ahora me encontraba en la situación de que estaba en mi mente todo el rato, pasa por debajo del puente, y era como que no sabía lo que hacer, ¿no? Entonces venía arrastrando eso, y de pronto un día venía con mi hijo del otro, justamente uno de esos días venía con mi hijo, y no me podía creer que esa persona estaba del otro lado. Había como una persona sentada con un sombrero, pero nosotros no estábamos del lado del río, debajo del puente, de ese lado. Estábamos del otro lado del río y claro, o sea, teníamos que dar una vuelta inmensa para poder llegar a ese lado, para poder hablar con esa persona, y yo decía, y mientras que damos la vuelta, esa persona se va y no se podía percibir desde el otro lado quién era, pero sabíamos, veíamos un bulto allá, que había alguien ahí. Entonces, mi hijo y yo empezamos a correr. Justamente en ese tiempo el río no tenía tanta agua y el caudal era muy bajito y como habían unas piedras, estaba muy seco,
pudimos pasar, atravesar por el caudal, porque aquí en España hay un momento de que los ríos estaban y los embalses estaban prácticamente secos y había una alerta por agua porque se habían secado y todavía hay, pero no, o sea, entonces pudimos pasar por ahí. Cuando pasamos por ahí y vamos llegando, veníamos agitados y yo le dije a mi hijo, quédate tú aquí. Y me dice, mami, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, tú quédate aquí, que voy a hablar con esta persona que quiero saber qué es lo que pasa. Entonces, cuando llegamos a ese momento, yo le dije a mi hijo, quédate aquí, pero como era un lugar en descubierto y había una persona ahí sentada con un sombrero, y yo le digo, hola, y él me dice, hola. Yo le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, yo me llamo Ramón. Y yo le dije, hace días he estado ahí tratando de buscarte y no sé, hoy ha sido la oportunidad de poder coincidir contigo. Entonces, ya yo iba preparada porque ya, bueno, yo llevaba creo que 5 euros en ese momento, no esperando que me encontrarme esa persona. Entonces, cuando me acerqué a él, le dije, saqué, le dije, toma, le di un billete de 5 euros, ¿no? Me acuerdo, era un billete pequeño de 5 euros. Entonces, cuando él se me acercó, me entró curiosidad por preguntarle que qué hacía ahí. Pero lo que más me impactó, hermanos, es que era una persona como la edad de mi padre, la de 70 y pico de años, era una persona española, y yo no me podía creer porque yo pensaba que era un inmigrante que estaba ahí metido, ¿no? Y cuando yo le dije, ¿por qué estás aquí? Él me dijo, bueno, te voy a contar mi historia. Entonces él me dice, mira, yo antes era un empresario, tenía, tenía una empresa de construcción y me iba bien. Tenía mis trabajadores, tenía mis coches, tenía los coches de la empresa, estaba bien. Económicamente estaba bien, estaba casado con mi esposa y teníamos un hijo. Me dice, pero ¿sabes una cosa? Y yo le dije, pero ¿y por qué estás aquí? Me dice, ahora te voy a contar por qué estoy aquí. Me dice, mira, un día viene uno de mis trabajadores y me dice, Ramón, porque él se llamaba Ramón. Me dice, Ramón. Yo le dije, ah, ¿te llamas Ramón? Me dice, sí. Me dice, Ramón, ¿sabes una cosa? Tu mujer te la está pegando con otro. ¿Qué quiere decir? Que le estaba poniendo los cuernos con otro. Y él dijo, se quedó en shock. Él me dijo que se había quedado en shock, que no, él no podía creer lo que le estaba pasando, ¿no? Es más, él dudó de que eso le pudiera pasar a él. Entonces, él dice que no se lo podía creer, que él necesitaba confirmar si esto en realidad era cierto o no. Entonces, él me dice, mira, un día tomé la decisión para ver si esto era verdad lo que me estaba diciendo este trabajador. Tomé la decisión de hacer como que me iba para el trabajo, pero en realidad no me fui para el trabajo. Entonces, él dice que se quedó por allí y pues la mujer, como él pensaba que él se había ido, pues entró a su amante a la casa, ¿no? El niño estaba en la escuela, el chico entró. Y, y entonces Ramón esperó un tiempo para ver, para cogerlos con las manos en la masa, como se dice, ¿no? Entonces cuando él entró, él encontró al amante con ella desnudos en la cama. Entonces él me dice que él como era cazador, él tenía la escopeta ahí preparada, pero él me dice que cuando él entró a la habitación, él cogió, apuntó su arma y la mujer le dijo, no, o sea, lo que les estoy haciendo con las manos fue lo que él me hizo. Él, o sea, cuando él me lo contaba, él me hizo, su mujer le puso las manos así delante, le dijo, por favor, Ramón, no lo hagas. Y él cogió la pistola, la escopeta, ¡pum! Dice que le voló los sesos, le voló la cabeza. Y al amante le disparó, pero el amante como empezó a correr y se estaba moviendo y él estaba en shock, él no lo mató, él solamente le disparó por las piernas. Entonces vino la policía y para no hacerles esta historia tan larga, le voy a hacer la historia corta, él entró en prisión, pasó muchos años en la cárcel y pues salió. Y cuando él salió, no tenía el perdón de su familia, no tenía el perdón de su hijo, la familia de ella pues tampoco lo perdonaba
y nadie podía perdonar a Ramón. Y no sé por qué, yo no sabía por qué Dios me había puesto a esta persona en mi camino, ¿no? Entonces, después entendí que Dios había puesto a esta persona en mi camino porque yo necesitaba encontrarme con mi pasado. Yo odiaba a las personas maltratadoras y justamente estaba con una persona asesina en mi frente. Y yo no me lo podía creer, con una persona que vivía en la calle. Esa persona estaba borracha, esa persona sufría por ese pasado, por haber cometido un asesinato en un momento de la ira, de la rabia, del no poder perdonar a la persona que le estaba haciendo eso. Pero también digo que la otra persona que le vino a decir a Ramón es tan culpable porque por una decisión que él tomó en hacer el bien, a decirle a esta persona lo que estaba pasando, esa familia se destruyó. La vida de una persona, esa persona murió. Sabemos que lo que estaba haciendo esta persona no estaba bien, pero no es que esté diciendo que no le contara, pero por los chismes que le trajo esta persona, por esa información, yo me sentiría culpable de, de haber tomado la decisión de haberle dicho a esta persona esto, destruido a esa familia donde ese hombre entró en prisión, donde pasó tantos años en prisión. Cuando salió ya mayor, eran 70 y tantos años. Entonces, Dios puso en mi corazón amor para esa persona cuando yo era una persona que, por mis antecedentes anteriores de lo que había vivido, como que no podía perdonar y Dios me traía enfrente a mi pasado, ¿no? Una persona que había asesinado a una mujer cuando me sentaba en la mesa con mi ex y decía, se lo merece. Entonces Dios me traía, no sabía lo que me estaba pasando. Entonces yo sentía que necesitaba estar con Ramón. Pasaron el tiempo y yo iba a visitarlo cada vez más. Y él me decía, pero yo no lo entendía porque ni siquiera aún me había bautizado. Entonces, eso fue unos meses antes de la pandemia cuando pasó esto, hermanos. Entonces, cuando yo iba allá, él me decía, ¿tú por qué vienes aquí? ¿A ti te mandan los asistentes sociales? ¿Tú trabajas para ellos? Y yo le decía, no, yo trabajo para otra persona. Me decía, ¿quién es tu jefe el que te manda aquí? Porque le llevaba mercaditos y cosas. Dios había puesto en mi corazón amor para esta persona. Me decía, ¿quién te manda aquí? Y venía con mi hijo muchas veces y mi hijo veía pues cómo nosotros íbamos allá donde una persona que estaba en la calle, que olía mal y a mí me daba igual, yo lo abrazaba. O sea, era como el hijo pródigo, ¿no? Cuando el padre estaba ahí y vino su hijo, él no lo rechazó y le dijo, vete, y cuando estés limpio, vuelves. No, su padre lo abrazó, en medio de su inmundicia lo abrazó. Entonces, esa parábola me traía esos recuerdos y el Ramón estaba tan feliz, yo lo veía feliz, entonces empecé a llevarle cosas. Un día le dije, Ramón, te quiero cortar el pelo, le corté el pelo, la barba, era un abuelo, era una persona mayor. Entonces Dios puso ese amor que la pérdida de mi padre había hecho eso, ¿no? O sea, eso me emociona porque veía a Ramón, no a mi padre, sino como eso que estaba sufriendo. Entonces como que era que Dios quería sanar mis heridas también con esta persona y que pudiera perdonar ese pasado que yo había tenido, ¿cierto? Y yo no me esperaba en ningún momento poder abrazar a una persona que había asesinado a una mujer, porque yo venía de esas circunstancias de los malos tratos, ¿no? Entonces cogía al Ramón, lo abrazaba y él me decía, ¿sabes una cosa? Él no me decía mi nombre, él me decía camionera. Porque yo tenía allá, aquí en España se dice furgoneta y allá creo que en Colombia se llama minivan, algo así, una camionetica pequeña. Entonces, él me decía camionera, porque como tenía este tipo de coche, me decía camionera, ¿a ti quién te manda? Y yo le decía, yo tengo un jefe.
Y me decía, ¿y cómo se llama tu jefe? Y yo le decía, mi jefe se llama Jesús. Y pasaron tiempo, y lo seguía visitando. Y hermanos, ¿saben que cuando yo salía debajo de ese río, ese, ese, en esos momentos, ¿sabes cómo me sentía yo? Como si yo flotara. Era una sensación que no se los puedo explicar. Era algo tan maravilloso. Yo sentía en mi corazón felicidad y me preocupaba por ese señor. Lo iba a visitar, le hablaba de Cristo y él me decía, pero yo no lo entendía. Me decía, ¿sabes una cosa? Cuando tú vienes aquí, siento que tengo paz. Él se dio mucho a la bebida por, por esta situación que él tuvo y se sentía solo. Después pasó lo de la pandemia, nos encerraron y pues ya yo no supe nada del Ramón. El Ramón estuvo también enfermo y ya cuando nos dejaron salir un poco más, cuando regresé ahí abajo el puente, pues yo me sentía tan mal porque no me podía creer que él ya no estaba y yo estaba desesperada porque yo pensaba que él había muerto. Entonces, nosotros, aparte de eso, en esa situación, otra hermana y un vecino mío fuimos allá. Un día hicimos una obra de limpiar todo ese, donde él vivía, era inmundo. Entonces, en el el tipo de coche que yo tenía, pues, y todavía lo tengo, es como para poder llevar viajes y cosas, pero es pequeño. Entonces, ahí conseguía en la calle, porque aquí en España en las calles tiran cosas y están bastante bien. Le conseguimos eh, como un tipo de closet pequeñito, de cajones y cosas, le llevamos y le organizamos, barrimos. Aquí ahora mismo no tengo las fotos, es que se me olvidó, tenía que haberlo preparado. Le dejamos eso, sacamos como 30 bolsas de basuras que él tenía ahí, como tenía como el síndrome de Diógenes, acumulaba muchas cosas, le botamos todo eso, limpiamos y él cuando vino pues le conseguimos un colchón, mantas limpias, le botamos toda la ropa sucia que tenía, había muchas ratas, mucha inmundicia y pues siempre estábamos visitando al Ramón. Y pues ese es mi testimonio, hermano, que Dios me enfrentó con ese pasado y pues Dios te enfrenta con el pasado, ¿no? Para ver, para que tú entiendas que esa persona que te hizo daño, pues era como que tenías algo al frente de de que tú decías que cómo puedes odiar a las personas maltratadoras o tal. Ramón no había sido una persona maltratadora, había tomado una mala decisión por circunstancias de la ira, de la rabia, del enojo que lo llevaron a tomar esas decisiones malas y que pasó tanto tiempo en la cárcel y que su familia y nadie lo quería. Entonces, cuando yo iba allá, le cosía la ropa, él me decía, me acuerdo de mi hermana, mi hermana también me cosía la ropa, pero él era de otra parte de España, él no era de acá de Cataluña, él era de León, de otra parte, otra ciudad, y su familia estaba toda por allá y él estaba aquí, ¿no? Y pues sentía la soledad, él bebía mucho, después volvimos a encontrarlo, que lo habían llevado al hospital y lo habían llevado como a un sitio para que él pudiera vivir porque en la calle no podía estar. Cuando él me decía, me gustaría tener un radio para escuchar las noticias, le llevé un radio y muchas cositas le llevábamos, pero la gente en la calle no puede respetar a otras personas que también están en la calle y que son mayores, pues le pegaron muchas veces, le robaban las cosas, algunas cosas que le di, algún reloj que tenía ilusión de tener un reloj, le robaron, el radio también, bueno, muchas cosas, ¿no? Y pues ese es el testimonio que Dios me enfrentó con mi pasado, donde una persona también por las consecuencias de las malas decisiones, pues se vio envuelta en esta situación. Y después de eso, un tiempo, no supe más de él, pero les quiero comentar, yo pensaba que yo había perdonado a mi ex, pero resulta que eso era mentira porque solamente con no verlo y Dios me había libertado de ese sentimiento de que estaba como
aunque no estaba con él, como que sentía, no sentía amor, pero sentía como un sentimiento de algo. Cuando he entregado mi vida a Cristo, cuando me he bautizado, Dios me libertó de ese sentimiento, pero pensaba que yo había perdonado a esa persona. Y resulta que un día iba en el coche, iba hablando con una hermana que también era una compañera mía de oración, y resulta que ese día estaban haciendo unas construcciones en esas calles, y las calles estaban como que los coches no avanzaban mucho, íbamos como muy cámara lenta, o sea, muy lentamente, a lo mejor a 10 por hora, que ibas parando, avanzabas, parabas, porque estaban en esas calles en construcción. Y resulta que yo iba en el carril izquierdo y en el carril derecho, ¿sabes? Ha- Había un coche igual al que mi ex tenía. Y vi a una persona, yo miré para allá y digo, pero si es él, ¿qué hace este tipo aquí? Entonces lo vi con su gorra, con su feeling, así como él va, y al lado había una mujer. Y ¿sabes qué? Cuando tú piensas que has perdonado, Dios te enfrenta a las situaciones para que tú te des cuenta en tu corazón que eso no es así. Entonces, cuando vi a esta persona, me entró la ira, la rabia, el odio. Y cuando vi a esta persona justo paralelo al coche, yo vi que era él. Y empezamos a avanzar. Luego después salimos de ahí, de ese sitio, y ya la circulación iba más rápido y yo empecé a perseguirlo. Y dije, ahora se va a cumplir lo que tú me dijiste en algún momento, que me ibas a matar. En mi mente solamente había eso. Y empecé a perseguir a ese coche para que no se me fuera. Y yo dije, no sé dónde va a ir esta persona, pero donde pare, yo voy a ir y voy a plantarme allí y voy a sacar, como en el coche tienes unas herramientas, que es una cruceta para cambiar las ruedas. Yo dije, ya yo iba preparada, o sea, mi mente ya había gestionado todo lo que iba a hacer. Yo dije, como no se pare, le voy a echar el coche encima, voy a coger este hierro y le voy a dar. O sea, esas eran mis intenciones. Yo pensaba que había perdonado. Entonces, cuando andaba persiguiendo, cuando andaba persiguiendo ciega en esa situación, que yo pensaba que era él, yo dije, hoy se va a cumplir lo que tú decías. Pero no sé por qué me pasó eso, pero Dios, en su infinita misericordia, Él me estaba mostrando que yo tenía un perdón falso, que cuando vi a esa persona se me encendió todo y yo lo que quería era venganza. Cuando fui para allá, seguí persiguiendo el coche, de pronto llegamos a un momento, ya iba lejos, ¿eh? Ya yo había pasado mi casa, había pasado un montón de sitios, pero en mi cabeza, yo tenía que ir a por esta persona que me había hecho daño. Cuando pasamos el semáforo y estaba ahí parada, resulta que lo veía a él. Y luego después, cuando llegamos a un sitio, resulta que la chica que estaba al lado ya no estaba al lado, sino que ella era la que iba conduciendo. Y yo dije, pero ¿en qué momento se han dado el cambio? O sea, ¿en qué momento no ha habido tanto tiempo para que ellos dos se cambien? ¿Cómo hizo para esconderse? Entonces, ya cuando me acerqué tanto a ese coche, porque yo iba dispuesta a pegarle, o sea, yo iba dispuesta a lo que fuera, porque ya yo me sentía que ya yo no le tenía miedo. Pero cuando yo me acerqué tanto a ese coche, vi que esa persona no estaba ahí, que era una mujer la que iba conduciendo el coche. Entonces cogí, di la vuelta y me regresé para casa y me puse a llorar y paré el coche y dije, Señor, ¿qué ha pasado? O sea, Dios me estaba mostrando que en mi corazón no había perdón, que yo pensaba que había perdonado a esa persona por el daño que nos había hecho, por las palabras, por todo lo que había pasado en nuestra vida. Pensaba que yo había perdonado a esa persona. Y resulta que Dios me mostró que yo no había perdonado, que, que era un perdón falso. Muchas veces nosotros pensamos que hemos perdonado a las personas solamente porque esa persona eh, no la ves. Pensamos que esa persona, pues,
esa persona, como está tan lejos, eh, ya has perdonado, pero resulta que cuando tú tienes odio, tienes rencor, estás enfadada con esas personas, resulta que el perdón no está ahí, el perdón no está ahí, ¿verdad? Entonces, las personas que cuando no hemos perdonado, los que más sufren son los que estamos con rabia, odio, resentimiento contra esas personas. Esas personas están viviendo su vida y tú estás sufriendo, te enfermas porque no has perdonado, porque tu vida ha sido eh, como destruida por todas esas cosas y te aferras a eso, ¿no? Pero Dios me mostró que no me perdonaba. Gracias a Dios que conocí a una hermana, ella ya no está en este momento en vida, ella murió, y empezamos a hablar de muchas cosas y pues Dios puso en el corazón de esa hermana juntarse conmigo y pues de ella aprendí muchas cosas, sobre todo ella me dijo un día, mira, tú necesitas ayuno y oración para poder ser libertada, no solo de eso, de muchas cosas que venía arrastrando. Y ella me dijo, me dice, ¿sabes qué? Quiero ayudarte, te veo mal. Y yo le dije, sí, vengo arrastrando de muchas cosas y empezamos a hablar. Y ella me dice, ¿sabes qué? Lo más bonito que ha hecho alguien fue, no, no lo que ha hecho nadie. Me dice, mira, ¿sabes qué? ¿Te gustaría ayunar? Yo le dije, bueno, sí. Me dice, vamos a ayunar los domingos. Yo le dije, ok, empezamos a ayunar por muchas cosas y vi que eso a mí me ayudó, la oración, el ayuno, y esa hermana fue para mí como que la había puesto Dios en ese momento porque la necesitaba de alguien que me ayudara en ese momento, ¿no? Y realmente fue muy bonito la experiencia. Yo le doy gracias a Dios porque puso a esa hermana en mi camino. Hay veces que nosotros necesitamos, como David y Jonathan, ¿no? Necesitamos un amigo. Dios puso a Jonathan para David y a David para Jonathan. Se entendieron muy bien. O sea, Jonathan dejó realmente a su padre de lado, aunque era su padre biológico. Él vio que ahí no había algo bueno. Él vio que David era justo y que su padre estaba haciendo injusticia, ¿no? Dios pone personas en nuestros caminos, hermanos que están consagrados en nuestros caminos, para que en esos momentos de angustia, de tribulación, pues sean ese Jonatán o para que sean ese David. Y pues, hermanos, ese es mi testimonio. Tengo un testimonio muy largo, pero voy a compartir unos citas que he traído que estaba preparando y pues realmente cuando estaba la psicóloga compartiendo, pues me dio la risa porque yo dije, wow, yo también traje unas citas y pues quería compartirlas. Voy para atrás un momentito. Bueno, quiero comentarles que esta cita es del Camino a Cristo, página 121, y dice así, el que no perdona se coloca a sí mismo en cadenas de oscuridad y Satanás aprovecha esta oportunidad para atarlo con las cadenas de su propia fabricación. O sea que si nosotros no perdonamos, estamos atados al diablo. Mensajes para los jóvenes dice, si no perdonamos a nuestros hermanos, estamos encadenados al enemigo y él nos llevará donde quiera. Mensaje para los jóvenes. Como decía la doctora anteriormente, en el Padre Nuestro vemos la oración de Cristo, ¿no? Cómo Él perdona a las personas que nos ofenden. Y justamente en esta que es subrayado, hemos coincidido un poco con la doctora, no sabía que iba a entrar justamente en ese momento. Yo me despertó antes, le dije, Señor, estoy muy cansada, me duele mucho las cervicales y me quiero acostar. Y me levantó muy temprano y al final pude escuchar el tema de la doctora, ¿no? Y me dio la risa porque teníamos un punto de coincidencia, ¿no?
Dice, Dios perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros le decimos al Señor, Señor, perdónanos, pero a veces cuando alguien nos hace algo, nos mira mal, nos trata mal, nos critican, nos insultan, nos calumnian, pasan cosas en nuestra vida, nosotros somos incapaces de perdonarlo, pero queremos que Dios perdone nuestras ofensas. Tenemos la cara así tan dura de que no nos damos cuenta de esta frase. Entonces, cuando Dios me mostró esta frase, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, y que cuando nosotros no perdonamos, hermanos, eso es lo que quiere el Satanás. Satanás quiere que nosotros no perdonemos. ¿Por qué? Porque él va a tener nuestra vida encadenada a él, y dice, todo lo que se ate en el cielo, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado. Hoy nosotros necesitamos que el Señor rompa esas cadenas de pecado, que el Señor rompa las cadenas de pecados que traen las generaciones anteriores, porque nosotros no sabemos y venimos con esos genes, y el Señor dice que va a perdonar hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros necesitamos entregar todas esas cosas a Dios, todo pecado, como dice Primera de Juan 1, del 7 al 9, dice, todo pecado confesado es perdonado por el Señor. El Señor echa todos los pecados al fondo del mar y Él no se acuerda. Pero hay veces que buceamos y sacamos los pecados de los otros, o, o los nuestros, ¿no? Pero el Señor hoy nos está instando a que necesitamos perdonar, a que nos perdonemos nosotros mismos, porque a veces también no perdonamos a los demás, pero tampoco nos perdonamos a nosotros mismos por situaciones y circunstancias que nos han pasado, como a mí. Yo no me perdonaba por haber dejado que esta persona hiciera conmigo, barriera como decimos acá en Colombia. Bueno, nosotros, yo soy colombiana, pero vivo acá, sí, de Barranquilla, y nosotros decimos que trapean el suelo con nosotros, nos vuelven un trapo de cocina, y hacen con nosotros lo que quieran. Pues yo no me perdonaba cómo había podido aguantar tanto, cómo había podido dejar que esta persona hiciera con nosotros, bueno, conmigo, y que los niños vieran todas esas clases de cosas que él hacía conmigo. Yo no me podía perdonar esto. Entonces muchas veces no nos perdonamos ni queremos perdonar a los demás. Pero hoy el Señor nos insta a que necesitamos sanar esas heridas, porque si no vamos a estar encadenados al enemigo. Y Él nos quiere libertar. Como dice en Juan 8, dice, si el Hijo os libertare, serían verdaderamente libres. Aquí hay una cita poderosa en el espíritu de profecía que dice, a fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida, escuchan bien, por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo, ser henchidos del espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla, porque estamos en una batalla, en un conflicto, y a veces lo olvidamos, contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. Hoy el Señor nos está invitando a que saquemos de nuestro, como os digo yo, de nuestra central nuclear. Hay un momento en la historia de este mundo que en Chernóbil hubo una central nuclear que tuvo una explosión y sacó todos esos gases tóxicos. Y hoy por hoy, esa ciudad, ese sitio está maldito, porque todas las reacciones nucleares que salieron de toda esa central se quedaron en el aire y se quedaron en la tierra. Hoy han visto que después de tantos años aún sigue la radiación, y los animales y las plantas que viven ahí, las personas que viven ahí, han sufrido una mutación genética por esta radiación. Nuestra central nuclear es nuestro corazón. Las radiaciones tóxicas son la rabia, la envidia, el enojo, la ira, el chisme, la soberbia, el yo, el no perdonar.
Esos son nuestros gases tóxicos de nuestra central nuclear. Hoy el Señor nos está invitando a que podamos orar fervientemente, que el ayuno y la humillación del corazón, estudiar la palabra y dar testimonio de que Cristo ha hecho algo en nuestras vidas, es lo que el Señor nos está llamando hoy en esta vigilia. Que perdonemos, que podamos perdonar a las personas, que nos perdonemos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido, si hemos hecho daño a alguien o a alguien, y que hoy el Señor nos quiere que nosotros podamos ser libertados, porque esas cadenas, el Espíritu Santo tiene el poder con su espada bendita de romper toda atadura para que nosotros seamos perdonados. Queridos hermanos, hoy los invito a que podamos orar y que voy a acabar con una oración, pero voy a cerrar un momento mi cámara, pero quiero invitarlos a que, perdón, a que podamos orar. Acompáñenme, por favor, en esta oración. Allí donde Van, tú estás, allí donde tú Vane, estás, ¿sí? Van, todavía no ores. Tenemos un bando de oración y lo vamos a hacer, lo vas a hacer tú una oración y la otra oración lo va a hacer nuestra hermana Sandra. Ah, es que Dame yo un, solamente quería orar por el perdón y después oramos el otro, ¿sí? ok, sale, vale. Bueno, solamente quiero invitarlos a orar, que pongan su corazón dispuesto a Dios, que allí donde tú estás y sientes que hay algo en tu corazón que necesitas ser libertado, por favor, acompáñame a orar. Cuando yo esté orando, tú también ora y dile al Señor que te ayuda a libertarte y que ayuda a sanar estas heridas que tanto necesitamos. Así que, por favor, vamos a orar. Inclina tu rostro para que me acompañes a orar, que el Espíritu Santo está aquí, porque no es con fuerza ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Él es el que va a hacer todo esto. Así que te invito en que inclinemos el rostro. Padre eterno, amado Dios, en esta mañana para mí, noche para ellos, te pedimos la compañía de tu Santo Espíritu y venimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para pedir su justicia, para pedir su poder, porque nosotros no podemos hacer nada en frente de las potestades de las tinieblas, Señor. Necesitamos un poder sobrenatural, como dice en Hechos 2:21, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Venimos a ti, Señor, para pedir tu poder, para pedir la unción de esta oración y que seas tú el que se encargue de todas estas cadenas de pecado, de esta maldición que traemos, Señor, porque Él nos quiere tener atado al no perdonar. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que es el que restaura, que es el que liberta, que es el que sana, que es el que redime, pedimos el poder en la oración, Señor. Queremos rogarte, Padre amado, que si traemos cosas de nuestro pasado, que si no podemos perdonar, tenemos cadenas, Señor, de amargura, de rabia, de enojo, todas esas cosas que hay en nuestro corazón. Te pedimos, Padre de la gloria, que rompas esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús, que tu poder se manifieste en cada una de nosotras, Señor, que nos libertes, que nos laves con tu sangre preciosa hasta la tercera y cuarta generación. Todas esas cosas, Señor, que no han sido entregadas a ti, hoy te damos todo el derecho legal y espiritual para que tú obres en nuestras vidas, para que rompas esas cadenas y desates toda atadura, porque tu poder es grande, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Hoy venimos a ti con un corazón contrito y humillado, entregándote todas estas cargas para que tú te hagas cargo de cada una de ellas. Gracias por el ministerio de los ángeles que nos acompañan. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Bautízanos diariamente y con tu sangre preciosa, Señor, límpianos de todo mal. En el santo nombre de Cristo Jesús hemos entregado todas estas cargas. Amén. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Amén, amén. No, gracias a ti, Vane, por haber aceptado esta invitación. Em, Agradecida con el Señor, la verdad no cabe duda que hasta ahorita el Señor ha sido fiel con nosotros y pues yo te tengo un gran aprecio y tú lo sabes y agradezco al Señor por la amistad em, que tenemos en la distancia. Agradezco a Dios por haberte conocido. Eres una mujer
de mucha fe, de mucha oración, comprometida con la misión, con la obra, y que el Señor te siga bendiciendo, Vane, allá donde estás, y el Señor te siga ayudando en todo y en todo momento. Gracias, gracias por haber aceptado esta invitación.